Bienvenidos a Entrevistas CMI. Mañana a las 11:30 de la mañana se van a abrir las puertas del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que declaró el alcalde de esta ciudad de Barranquilla tarde cívica desde esa hora y hasta las 6 de la tarde para que los hinchas dentro y fuera del estadio apoyen a la Selección Colombia en un partido muy difícil, no tan trascendental, porque esto es una sumatoria de puntos en la tabla, pero sí muy importante frente a la Selección de Argentina, la actual campeona del mundo y líder de esta eliminatoria rumbo al Mundial del año 2026. El partido está programado para las 3:30 de la tarde y antes de la entrevista que tenemos con Carlos Valdés, nuestro analista de siempre con Selección Colombia, queremos darles algunos datos. La Selección Colombia ha jugado 6 partidos a las 3:30 de la tarde en el calor y la humedad de Barranquilla. No hemos ganado ninguno. Comenzamos a las 3:30 rumbo a Rusia 2018, empatando a un gol frente a la selección de Brasil. Frente a la selección de Qatar jugamos el peor partido, aquella goleada 0-3 frente a la selección de Uruguay rumbo al Mundial de Qatar. Después empatamos sin goles frente a Ecuador, también empatamos sin goles frente a la selección de Brasil y recordamos aquel partido Colombia 0, Perú 1, precisamente en la eliminatoria Qatar 2022 con el gol de Edison Orejita Flores, un partido que hemos debido ganar, pero que Perú se llevó los 3 puntos. Y rumbo a las eliminatorias de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, jugamos a las 3:30 de la tarde contra la selección de Uruguay y empatamos a 2 goles. Es decir, no ha sido provechoso ni beneficioso para Colombia jugar a las 3:30 de la tarde en el calor del Estadio Metropolitano de Barranquilla, pero fue la decisión que tomaron tanto el cuerpo técnico como la Federación Colombiana de Fútbol. Ahora bien, Colombia enfrentando a la selección de Argentina, el rival de mañana, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, pues tampoco tenemos un buen récord, porque miren ustedes lo que han sido las 6 presentaciones, solamente ganamos un partido, aquel 2-1, rumbo a las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 94 con los goles de Iván René Valenciano y del Tren Valencia. En el año 97, aquel remate del Piojo López que Farid Mondragón creyó que iba para afuera y terminó adentro, ¿lo recuerdan? Fue victoria para Argentina 1-0. En el 2003 empatamos a un gol contra la selección de Argentina, un balón que Óscar Córdoba cometió infortunadamente un error, le quedó el balón a las espaldas de Jorge Hernán Crespo y nos marcó el gol y después terminamos nosotros empatando el partido. En el 2011 perdimos 2-1. Fue una selección argentina dirigida por Alejandro Sabella que estaba en un momento muy difícil. Recuerdo que en esa época la frase famosa fue Colombia resucita a las selecciones argentinas. Después perdimos también en el año 2015 1-0 y el último antecedente es aquel empate rumbo a Qatar 2022, empate a 2 goles que tampoco nos sirvió para nada. En suma, de 6 partidos jugados en Barranquilla como local la Selección Colombia frente a Argentina, solamente tenemos una victoria, tenemos 3 victorias de Argentina y 2 empates, situación que esperamos que mañana se pueda revertir. ¿Cuál ha sido el rendimiento de Colombia jugando como local en esta eliminatoria para el año 2026? Es bueno. Recuerdan ustedes, comenzamos ganándole 1-0 a la selección de Venezuela, después tuvimos un empate muy apretado frente a la selección de Uruguay, que hoy ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones detrás de Argentina. Y el hecho más reciente, ustedes lo recordarán, fue aquella famosa victoria 2-1 frente a la selección de Brasil, que comenzó ganando y después llegaron esos 2 centros maravillosos al segundo palo con sendos remates de cabeza de Luis Díaz, cuando recién su padre había sido liberado de aquella infortunada situación de secuestro, y fue victoria 2-1 de la selección Colombia frente a Brasil. El balance, 3 partidos jugados, 2 ganados, 1 empate y mantenemos un invicto con un rendimiento del 77% en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego son datos que para mañana generan algo de positivismo. Y antes de ir con Carlos Valdés en directo a la ciudad de Barranquilla, vamos a terminar con esta estadística. ¿Cómo está la tabla de posiciones rumbo a las eliminatorias del Mundial 2026? Recordemos que esta vez son 48 los equipos clasificados y para Conmebol, que es la Confederación Suramericana de Fútbol, hay 6 cupos directos y un cupo de repechaje.
¿Cuáles son los equipos que hoy tienen cupo asegurado cuando apenas se han jugado 7 jornadas de esta eliminatoria? El líder es Argentina con 18 puntos, producto de 6 victorias y una sola derrota. Esa derrota la sufrió además en condición de local frente a una sorprendente selección de Uruguay. De resto, Argentina ha ganado todos sus partidos. Uruguay, que viene de empatar frente a la selección de Paraguay y además en condición de local tiene 14 puntos. Colombia, con el punto que sumó en Lima frente a la selección de Perú, suma 13 puntos. Brasil, que por fin pudo respirar y festejar una victoria frente a Ecuador, aunque fue bastante apretada, tiene 10 puntos. Venezuela, que cayó en la altura de Bolivia, el Alto, donde se juega a más de 4.100 metros, tiene 9 puntos. Ecuador, que perdió frente a la selección de Brasil, tiene 8 puntos, los mismos 2 puntos más que la séptima selección que hoy tendría el repechaje, que es la selección de Paraguay con 6. Después los eliminados hoy son la selección de Bolivia con 6, la selección de Chile con 5 y la selección de Perú con 3 puntos. Mañana los 5 partidos se van a jugar todos, por supuesto en horario diferente, pero mañana se va a cumplir la 8ª fecha de la eliminatoria. Antes de ir con Carlos Valdés, escuchemos al técnico de Argentina, Lionel Scaloni, y lo que para él significa enfrentar a Colombia, porque ha habido bastante morbo después de aquella final que perdimos en la Copa América de Miami por el título en ese partido en el que estuvimos muy cerca de irnos a los remates desde el punto penalti. Así analiza el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, lo que es el enfrentamiento ante la selección Colombia, y vamos en directo a Barranquilla después con Carlos Valdés. Mira, esto pasa siempre, después con los colombianos te encontrás por la calle y te llevas con todo recontra bien, y tengo amigos colombianos y son gente increíble, pero dentro de la cancha quieren que gane su equipo y es normal, nunca nos encontramos algo más allá de eso, así que lo veo normal, son gente muy querida por nosotros y creo que viceversa, entonces, bueno, y cuando se juega el partido hacen todo lo que puedan para ganar y me parece justo, y creo que no sé, ni siquiera pensar que se pasan, porque creo que siempre nos han tratado bien. Siempre que en Entrevistas CMI hablamos de Selección Colombia, tenemos el privilegio de contar con la presencia del mundialista Carlos Valdés, quien siempre nos da luces y nos ayuda mucho a entender el momento de la Selección Colombia. Así es que es un placer saludar a Carlos desde la calurosa Barranquilla, porque lo primero que tengo que preguntarle, Carlos, es por el clima. ¿Cómo ha estado el clima? ¿Cómo se ha sentido? ¿Y cómo cree usted que va a ser mañana ese efervescente Estadio Metropolitano a las 3:30 de la tarde frente a Argentina? Carlos, como siempre, muchas gracias y muy buenas noches. Germán, ¿qué tal? Saludo para todos. Pues imagínense, le voy a responder de esta manera. Esta mañana llegamos alrededor de las 10 de la mañana aquí a Barranquilla, y la persona que nos transporta y que nos lleva, que es de aquí, de la ciudad, y que además la conoce muy bien, nos dijo que el calor que ha estado haciendo es un calor que antes no había ocurrido aquí en la ciudad. Hace mucho rato no llueve, y lo que se espera es que mañana, precisamente a las 3:30 de la tarde, el calor sea como aquellos de la época que me tocó a mí con Néstor Pekerman enfrentando a Uruguay, que creo que ese ha sido uno de los partidos a los que más he estado expuesto a temperaturas altas. Bueno, Carlos, quiero que antes de hablar de fútbol hablemos precisamente de eso, que es un factor muy importante, la recuperación del jugador. Viene la Selección Colombia de jugar en Lima, un partido muy difícil ante Perú. ¿Cómo se puede recuperar a un jugador y cómo puede pensar ya desde el punto de vista del rendimiento en la cancha un jugador resistiendo 90 minutos y más frente a semejantes condiciones? Porque algo de razón tendrá el técnico argentino Lionel Scaloni por haberse quejado del horario del partido. Sí, es que realmente digamos que eso es un tema que ya ha tenido muchos estudios. También puede ser una obviedad para nosotros decir que correr en la tarde con el sol a pleno esplendor y
y correr en la noche, pues sin duda hay una gran diferencia. La deshidratación es mayor, el desgaste energético es mayor, por ende en muchos futbolistas, y esto depende de cada uno en su proceso metabólico también, pero digamos que en la gran mayoría le cuesta muchísimo más recuperarse después de un desgaste tan alto que son los que normalmente ocurren en el juego de la tarde. Que en la noche o precisamente jugar en otras plazas, que era un poco la referencia que él hacía. Pero bueno, aquí hay que decir que esas son las eliminatorias, digamos que uno no siempre habla de lo complejo y de lo difícil que es el fútbol sudamericano y la eliminatoria sudamericana por los rivales que tienes que enfrentar, sino por estas circunstancias a las que tienes que enfrentarte. Llegas un lunes, un martes, en 3 días, en 4 días con diferencia horaria, tienes que salir a jugar en Lima. Bueno, Argentina lo hizo de local, y 3 días después o 4 días después tienes que volver a jugar otro partido a tope, en el que muchas veces no se logran terminar de recuperar los jugadores, pero aquí hay que decir que, claro, a este nivel el cuerpo médico y los cuerpos técnicos de cada selección pues intentan tener todos los equipos y toda la tecnología a disposición para tratar de avanzar un poco más rápido en ese proceso de recuperación. Sí, a tal punto que advertía el técnico Néstor Lorenzo en rueda de prensa que no es tan extraño jugar a semejantes temperaturas por lo que acaba de suceder en Copa América. Dijo que llegaron a estar en entrenamientos a 42, 43 grados centígrados, Carlos. Ahora sí metámonos un poco en el fútbol. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo tiene que salir con unas líneas estrechas, un equipo corto, sin tener que recorrer muchos espacios. ¿Cómo puede ser un poco la administración de la parte futbolística aplicada a lo que puede ser el rendimiento del equipo en la cancha mañana? Bueno, yo creo que lo primero es que este factor sin duda es un factor que juega para los dos y que depende del equipo que logre administrarlo a su favor. Se puede hablar de un beneficio extrafutbolístico. Por lo demás, yo me imagino que Argentina va a querer cortar el juego. Yo, de hecho, hacía memoria y no recuerdo equipos grandes. Obviamente esto tiene que ver mucho con los distintos procesos, pero por lo general Uruguay, Brasil, Argentina y la gran mayoría de selecciones siempre que vinieron a jugar en Barranquilla lo que intentaban hacer era replegarse muy bien atrás para después en posición de transición rápida, defensa-ataque o contraataque, tratar de hacerle daño a Colombia. En algunos de esos casos les funcionó muy bien, sobre todo en el último tiempo, pero ese es el partido que yo veo. Realmente las declaraciones de Scaloni para mí tienen que ver un poco con esto, con una intención de hacer un equipo corto atrás que cierre los espacios, y Colombia obviamente teniendo que asumir el rol con la necesidad que tiene de ganar, porque creo que más allá de que es la campeona del mundo y la actual campeona de la Copa América, Colombia tiene que hacer su tarea, tiene que cumplir su deber de sumar en casa 3 puntos. Bueno, la gran noticia que entregó además Néstor Lorenzo en la rueda de prensa, Carlos, fue la confirmación como inicialista de James Rodríguez. El hecho de tener a James Rodríguez quiere decir que también va a buscar de pronto la profundidad en los extremos, con un Luis Díaz por la izquierda, para quien es muy natural jugar en ese estadio porque profesionalmente se hizo con el Junior, para un John Arias que por fin ojalá tenga la oportunidad de correr por la banda derecha. ¿Usted ve un equipo pensando en un James repartidor de balones largos precisamente para tratar de sorprender, o usted cree que es un equipo que va a manejar la pelota, que va a tratar de cansar al rival precisamente con esas triangulaciones de balón? ¿Qué se imagina usted frente a la presencia de James como titular? Yo me imagino un James Rodríguez más para intentar crear espacios y jugadas donde tal vez otros no tienen la capacidad de hacerlo. No lo imagino tanto lanzando en largo, sí muchos centros al área, porque siento que espacio para correr a la espalda de los defensores no va a haber mucho. Yo creo que Argentina va a estar muy cerca de Dibu Martínez, va a intentar bajarle el ritmo al juego, y me parece que en ese orden de ideas lo que tiene que hacer James Rodríguez es administrar la pelota, no permitirle eso a Argentina, tratar de hacer circular el balón rápido para que los jugadores tengan que desplazarse y de alguna forma empezar a generar ese desgaste físico sin la pelota para el equipo de Scaloni, que después le permita encontrar los espacios a Colombia.
Carlos, si algo ha mostrado esta Argentina, que además es líder con 18 de 21 puntos posibles, es una gran funcionalidad en la mitad del campo y más ahora sin la presencia de un conductor como Lionel Messi, un Rodrigo de Paul, un McAllister, el propio Fernández. ¿Usted cree que Argentina se va a hacer muy fuerte en la mitad y de pronto va a mantener la figura de los 3 hombres atrás? Yo creo que sí, para mí este es un partido en el que Scaloni lo va a trabajar pensando en defender muy en bloque y tener una defensa de 4 es repartir el ancho de la cancha entre menos gente, por ende más espacio, y yo creo que como a ellos les ha funcionado bien y más para un partido de pensando en los atacantes que tiene Colombia, en Lucho Díaz, en Córdoba o Borrell, que el profesor elija para ir por el centro, y teniendo a James Rodríguez y a veces en la derecha quizás un Richard Ríos o un Arias, me parece que la estructura táctica para eso y creo que es lo que ha trabajado el entrenador argentino, va a ser precisamente con una defensa de 5, mantener esos 3 defensores centrales y después 2 laterales volantes que seguro van a ser más laterales que volantes o que extremos en este caso. Carlos, desde aquella victoria 2-1 con los golazos del Tren Valencia y de Iván René Valenciano en el 93 no hemos podido ganarle a Argentina después de 6 compromisos que hemos disputado en el Metropolitano. Lo quiero invitar a que trate un poco de darnos la fórmula para poder volver a celebrar un triunfo frente a la selección albiceleste. Bueno, yo creo que para mí dos factores fundamentales. El primero, desde los 90 hasta la época del 2014, fue más o menos el tiempo en el que Colombia comienza esa etapa de transición que no logra consolidar una selección más allá del título de la Copa América en el 2001 con una tremenda generación. Y eso habla de una Argentina que enfrentó a selecciones que tal vez no llegaron lo suficientemente sólidas, ¿no? Ya después, en el tiempo reciente, el proceso de Queiroz, el proceso de Reinaldo Rueda en casa no fue bueno, y ahí encontramos tal vez otro factor, pero creo que el principal es la superioridad de una selección que tiene más historia, que ha tenido incluso más jugadores en su nómina, en su plantilla, y que ha reflejado esa superioridad más allá de las circunstancias. Colombia ha logrado hacerle buenos partidos, ha logrado ganarle en Copas América, en otras instancias, pero sin duda creo que ese duelo histórico siempre va a estar marcado por la superioridad y la ventaja que ha tenido Argentina sobre Colombia. Menciona usted la Copa América y de inmediato se me viene un poco algunos titulares de prensa que hablan con cierto morbo del partido de la revancha, pero ha dicho el propio Néstor Lorenzo, aquí no hay revancha, esto es eliminatoria, esto es otra historia. ¿Usted cree que los jugadores de esta selección también tienen esa madurez para decir este es un enfrentamiento en el que no vamos a buscar sí, vengarnos de lo que fue aquella derrota en la final de la Copa América en Miami? No, yo no creo, y comparto totalmente que esto no es una revancha, porque no es una final, simplemente no es el mismo contexto del que nos enfrentamos hace casi 2 meses. Tal vez si lo fuera hoy se podría hablar de que Colombia puede tener la piedra en el ojo. Yo siento más el deseo de ganar de Colombia precisamente por un poco empezar a equilibrar lo que ha sido este duelo histórico, por esa superioridad que te mencionaba ahora, porque siento que Colombia está evolucionando en su juego y la idea y las aspiraciones tienen que ser las de empezar a competir más mano a mano y empezar a sacarle más resultados a Argentina. Pero desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de una revancha, claro, sin duda uno siempre quiere ganarle a estos equipos, duele perder contra ellos, más una final, pero creo que este escenario es totalmente distinto y Colombia hoy tiene que estar pensando en su plan de juego, en su camino, teniendo en cuenta que su propio objetivo es la próxima Copa del Mundo y que bueno, en medio de ello está un partido como este en el que tiene la obligación de ganar, ¿no? Sin duda. Volviendo a lo que usted llama los escenarios, quiero volver a imaginarme una selección Colombia con James Rodríguez como titular, y perdone que vuelva a retomar el tema, pero es que lo decía Néstor Lorenzo, es un tema de programación dentro de la selección porque James no venía de jugar oficialmente desde aquella final de Copa América. Va a ser inicialista.
¿Por cuánto tiempo usted se imagina a James en la cancha? ¿Y cuál podría ser el reemplazo, no solamente nominal, sino también posicional y funcional, de aquel jugador que de pronto después de 60, 70 minutos y James ya físicamente no puede dar más? ¿Cómo se imagina ese recambio de esa selección? Sí, yo creo que es difícil determinar cuánto tiempo puede estar James. Lo que es seguro es que esta fecha eliminatoria los toma a todos con muy pocos minutos, tal vez a muchos de ellos no en su mejor versión o en su mejor forma de acuerdo a la temporada. Para la gran mayoría está comenzando y han sumado muy pocos minutos. En el caso específico de James no tiene todavía ni siquiera 2 semanas de entrenamiento con su nuevo club. Eso lo hace más complejo aún, pero creo que eso lo va a determinar primero en la medida en la que Colombia sepa trabajar con la pelota. Si Colombia es quien impone las condiciones en la cancha y logra hacerse con el balón para ir marcando los tiempos, probablemente James Rodríguez va a soportar mucho más el partido. Si el partido se le embolata a Colombia en el manejo, en los hilos y pierde el balón, pues vamos a tener un James que físicamente va a tener que correr, intentar ubicarse mejor, perseguir a los rivales, y ahí yo no lo veo tan cómodo. Así que me parece que se va a dar todo en la medida realmente en la que las circunstancias lo vayan permitiendo. En el escenario que yo me imagino, yo creo que James Rodríguez podría jugar el partido completo. Parece que el escenario está dado para eso, pensando en que Colombia sea el protagonista. Carlos, la última, quiero conocer su opinión sobre este 11 que estamos manejando, porque en algunas zonas estamos seguros, en otras no tanto. La primera seguridad está en el arco con Camilo Vargas, los 4 atrás Muñoz, Lucumí, Mojica, y habría que ver la evolución de Cuesta, si está listo y habilitado después del problema que tuvo en Lima. Jefferson Lerma con Richard Ríos como volantes internos, Arias, Rodríguez, James y Luis Díaz. Y la gran duda es arriba. Nosotros confiamos en un John Córdoba. ¿Usted quisiera ver otro atacante con otra función como ese 9 de área? Bueno, la información que se ha compartido hoy acá en Barranquilla es que va a estar Cuesta y que el atacante, el centrodelantero, podría llegar a ser Borré. Yo comparto esa opinión, pensando un poco no en que pierda la titularidad Córdoba, porque yo creo que es el titular en este momento, sino pensando en el rival, en la movilidad y la dinámica que va a requerir este partido para poder encontrar los espacios y romper lo que va a ser la defensa del equipo de Scaloni. Carlos, pues mil gracias por habernos acompañado en este preliminar, en este preámbulo de este Colombia-Argentina, y lo invito para que mañana esté con nosotros analizando lo que ojalá sea el regreso a una victoria después de muchos años, después de aquel 2-1 en el 93. Un abrazo, por favor descanse porque mañana va a tener un día muy largo. Chao, hermano, un abrazo y Dios mediante nos vemos mañana. Carlos Valdés, el mundialista Carlos Valdés, siempre que hablamos de modo Selección Colombia aquí en Entrevistas CMI, y nosotros los invitamos a continuación a nuestra segunda hora de noticias.